Así que, don Jürgen Donges, buenas noches. Muy buenas noches, señor Jiménez. Pues le pregunto de entrada, vamos a ver, ¿cómo explica usted esto? Porque es muy severo, muy contundente y sobre todo, pues muy grave, que efectivamente dejemos la economía española al borde del colapso toda vez que efectivamente se va a cerrar Madrid. Bueno, pues hay que partir de lo que todos sabemos y sobre todo ustedes lo saben. La región de Madrid es una región medular de la economía española en términos de Producto Interior Bruto y de población activa. Y si se cierra Madrid, pues eso supone automáticamente que numerosas empresas tendrán que cerrar también, es decir, quebrarán, subirá el paro laboral, y cuando sube el paro laboral sabemos que desciende el crecimiento económico, desciende en términos absolutos, es lo que llamamos la ley de Ockham. Vendrán menos inversiones extranjeras, vendrán menos turistas y todo eso pues radiará al resto de España. No hay que aplicar grandes modelos econométricos para darse cuenta que la situación para toda la economía española sería muy grave. Profesor Donges, por los datos que usted tiene y conoce, ¿es necesario llegar al extremo de cerrar la capital de España en estas circunstancias? Bueno, el problema, según lo veo yo desde lejos, desde Alemania, es que ustedes, en España, pues con las medidas estas, pues se empieza siempre un poco tarde, ¿no? Ahora, claro, se ha dado una situación en la que prácticamente está descontrolado todo esto, ¿no? Porque si uno se fija en los niveles de incidencia, son altísimos por 100.000 habitantes en comparación, por ejemplo, con Alemania o con otros países, y entonces, pues, medidas habrá que tomarlas. De lo que se trata es, pues, tomarlas de una forma, diría yo, razonable, y lo razonable empieza con que las diferentes administraciones implicadas, que es la central, el Gobierno de España, y la regional, que es el Gobierno de la Comunidad Autónoma, se pongan de acuerdo. Y lo que yo observo desde afuera es que se discute sobre todo de quién tiene razón, quién es competente para qué. Se publican cosas en el Boletín Oficial del Estado, otro lo recurre ante la Audiencia Nacional, y esto crea muchísima incertidumbre, y mientras tanto el virus pues acampana a su gusto, ¿no? Eso es lo grave, ¿no? Y por lo tanto de alguna forma se podrá evitar un confinamiento, es lo que yo desde luego desearía, pero restricciones severas en materia de aforos para reuniones tanto familiares como de otro tipo son importantísimos, ¿no? Ustedes tienen en España unos niveles de incidencia críticos a partir de los 500 casos por 100.000 habitantes. Aquí en Alemania lo tenemos a partir de los 50. Y si tenemos más de 35 en un municipio, pues hay restricciones. Hoy mismo en Colonia se han registrado 36 casos por 100.000 habitantes, con el resultado de que habrá restricciones, entre otras, que el próximo partido de fútbol, el sábado, pues habrá que celebrarlo sin espectadores. Y eso posiblemente en España también habría que hacerlo, ¿no? Ser más exigente en cuanto a los criterios que se aplican. Usted que conoce bien a España, Donges, ¿por qué hemos llegado así o aquí a esta situación? ¿Lo ha hecho mal el gobierno? ¿Lo hemos hecho mal los ciudadanos? ¿No hemos estado a la altura de las circunstancias? Bueno, hay una mezcla de todo. Cuando todo empezó este problema a principios de año, en enero y febrero, pues en España todavía no se le prestaba la misma atención como en otros países, al contrario, incluso se redujo un tanto el tema, tuvieron esas famosas manifestaciones del 8 de marzo, en fin, todo ese tipo de cosas, o sea, se empezó un poco tarde, ¿no? Y luego se aplicaron
medidas muy severas, como el confinamiento ese célebre suyo, que aquí no lo hemos tenido en Alemania, pero que ustedes sí lo han hecho. Pero luego, cuando se empezó el periodo de la desescalada, también otra vez se hizo de una forma precipitada, ¿no? En vez de hacerlo poco a poco, pero como se quería dar alguna ayuda, algún respiro al sector turístico, pues se pensó que, bueno, que en julio y agosto, pues bueno, ya veremos, a ver cómo pasamos, y se perdió un tiempo precioso, ¿no? O sea, en general, muchas de las medidas que se han adoptado en España son parecidas a las que se adoptaron en otros países, como en Alemania, por ejemplo, o en Austria, o en tal. Pero no se han hecho con la misma contundencia, no parece que hubiera un plan estratégico. Decían ahí en España que hay un comité de expertos, pero creo que solamente existía en la fantasía de algunos. Aquí no hemos tenido comités de expertos, pero sí tenemos biólogos que continuamente se pronuncian en público sobre qué es lo que hay que hacer, y el gobierno presta atención, y también los gobiernos regionales prestan atención y adaptan sus medidas. Claro. Profesor, está usted hablando de medidas sanitarias, pero vamos a hablar también de medidas económicas, en concreto del paro. Usted ha sido asesor del gobierno alemán y justo los alemanes han levantado con una buena noticia. Por primera vez baja el paro desde el comienzo del confinamiento en 100.000 personas. ¿Cómo lo ha conseguido Alemania? ¿Cuál ha sido la receta? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver que el tejido productivo de la economía alemana, sobre todo en el sector industrial, es muy robusto, es fuerte. Y a pesar de que aquí también ha habido un desplome de la actividad económica, como es natural, sobre todo en el primer trimestre, pero luego de ahí la recuperación es más fácil que en otras economías como la española, donde hay más fragilidad, hay más temporalidad de empleo, que aquí en Alemania no hay tanta, etcétera. Y luego además han mejorado las expectativas de la exportación. Alemania es una economía muy orientada a la exportación, como ustedes saben, y si mejoran las perspectivas de la exportación, pues eso se traduce también en mejores, digamos, perspectivas para las empresas a la hora de decidir sobre inversiones, y eso es lo que ha ayudado a reducir, digamos, el paro, como usted bien ha indicado, y es una buena noticia, que duda cabe. Profesor Donges, y en el caso de España, ¿cree usted que el gobierno está haciendo las cosas adecuadamente desde el punto de vista económico, sanitario, ya hemos dicho cómo están, y si está respondiendo o va demasiado tarde? Bueno, en términos de política económica en España, yo tengo que confesar que no reconozco, digamos, un plan estratégico de nada, ¿no? Lo que observo es que se discuten muchas cosas, se habla mucho de redistribuciones de cosas, de políticas sociales, de todo eso es importante, pero lo que falta es, digamos, un plan estratégico de cómo llevar a cabo la recuperación y sobre todo la modernización de la economía española, para que no dependa tanto y tan decididamente del sector turístico. Ese plan falta. Y cuando un plan así falta de parte del gobierno, pues lo que se crea es incertidumbre, porque nadie sabe a qué atenerse. Y la consecuencia, pues es eso, que todo el mundo está esperando a ver lo que pasa, a ver si se prolonga esta medida, a ver si hay otra medida para estos o para otros, y es un continuo, digamos, hacer y deshacer, pero sin que se pueda saber a qué puerto quieren llegar. Y eso es un verdadero problema que, por cierto, también se va a notar a la hora de que el gobierno español quiera solicitar recursos del Fondo de Recuperación Europeo, porque en la Comisión Europea ahí sí que van a pedir, digamos, políticas claras, contundentes, también sobre reformas estructurales, que de momento todavía no están sobre la mesa. Profesor, esta semana los empresarios nos contaban en este programa que están muy preocupados por la imagen que se está dando en el extranjero por esa guerra abierta entre el gobierno central de Sánchez y el gobierno regional de Ayuso. ¿Qué imagen estamos dando en Europa? Bueno, ya lo dije antes, es un
por lo menos para mí, es un, digamos, un espectáculo un poco fuera de sitio. Aquí en Alemania también tenemos 16 gobiernos regionales, tenemos 16, digamos, comunidades autónomas, como ustedes lo llaman, aquí lo llamamos Länder, y cada uno pues también tiene sus ideas y tal, ¿no? Pero luego se reúnen con el canciller, discuten las cosas, hay diferentes puntos de vista, pero a la hora de la verdad pues se aplican unos criterios que son razonables y que la gente los entiende. Eso es muy importante, que los ciudadanos entiendan qué es lo que se está haciendo tanto en materia de política económica como en materia de política sanitaria, para que se comporten, digamos, adecuadamente, ¿no? Y eso, pues en España falta un poco. Yo creo que se pierde mucho el tiempo, eso de discutir que si la monarquía o que si la transición o que si Cataluña. Yo creo que esos son todos temas que pueden ser muy importantes, pero que no es la hora para discutirlo. Aquí también tenemos temas muy, muy importantes, pero tengo que decirte que las habituales controversias entre los partidos políticos por sus diferentes posturas ideológicas, de momento han sido traspasados a un segundo plano, ¿no? No dominan el debate político, sino lo que domina el debate político es cómo crear buenas condiciones para la inversión y para la actividad económica a medio y largo plazo, y eso está funcionando bastante bien. Bueno, pues le agradecemos, profesor Donges, que nos haya acompañado esta noche. Decía usted en esa entrevista a mi amiga Carmen Valero en Alemania que no cree que el presidente del gobierno se deje aconsejar por economistas porque no quiere que le pongan en entredicho sus posturas ideológicas. No sé si el señor Sánchez, según su opinión, está anteponiendo sus intereses ideológicos a los de España. Bueno, yo tengo que decir que que yo conozco bastantes economistas españoles de primera línea y organizaciones españolas también de primera línea, empezando con el Banco de España, que desde tiempo llevan haciendo propuestas muy concretas sobre políticas económicas de medio y largo plazo que sean sostenibles y que realmente estimulen la economía española, pero todo esto no lo veo luego reflejado en la actuación del gobierno, y por eso me parece que el gobierno, y en este caso en la figura del presidente del gobierno, les debe dar bastante igual de lo que dicen los demás, y ellos van a lo suyo, y eso es grave para la economía española porque no crea la certidumbre que hace falta. Cuando hay mucha incertidumbre es como un impuesto sobre la actividad económica, y entonces pues hay menos actividad, y lo que necesita España es más actividad, y por lo tanto desde un gobierno no se debe de crear incertidumbre, sino todo lo contrario. Profesor Jürgen Donges, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a sus acompañantes.